Y tengo a mi lado un venezolano que me hace sentir muy orgullosa. Fue servidor público y sigue siendo un gran visionario, un gran soñador y un gran ciudadano. Como los que necesitamos para reconstruir este país, Hernán. Y te lo decía el otro día cuando dábamos inicio al debate increíble que tuvo lugar el jueves pasado allá en la sede de 20 Venezuela sobre la nacionalización del petróleo, si fue o no fue un error histórico. Participaste tú, Humberto Calderón Berti y Rafael Quirós, tres venezolanos que una larguísima trayectoria en el área petrolera. Bueno, yo no puedo leer tu currículum porque se nos va todo el programa, pero aquí solamente para recordarles que fuiste fundador de Intevep, viceministro de Energía, uno de los principales responsables en el área de la apertura petrolera, has sido profesor en Harvard y me va a matar cuando lo diga, 57 años de experiencia en materia petrolera. No voy a decir que es un fósil, no, mentira, hablando de hidrocarburos. No, era un pavo. Mira, Hernán, ese es un tema que nadie se atrevía a tocar, ¿verdad? ¿Fue o no fue la nacionalización un error histórico? Y me encantó tener la oportunidad de tenerlo presente en la sede de 20 y bueno, personas que tienen distintas visiones. Humberto Calderón Berti y tú fueron protagonistas de ese proceso y dijeron por la calle en medio, sí, fue un error histórico, mientras que Rafael Quirós lo defiende. Cuéntanos. Mira, nosotros llegamos al año 1974 cuando se crea la comisión para la reversión de las concesiones y adelantar la reversión. En el año 1943 el gobierno Medina Angarita pasa una ley de hidrocarburos que unifica todas esas concesiones y contratos que se habían dado desde el año 1920-21 y les ponen 40 años. Entonces entramos en la década del 70. O sea, las empresas tenían del 43 hasta el 83, exacto, lo que les quedaba antes de pasar todos los activos legalmente regresaban a la nación. Estatizados. Excepto una que se dio durante el gobierno de Pérez Jiménez, 1956 y 57, que tenían 40 años y se iban para la década de los 90, pero el 85% regresaba en el año 83. Entonces, bueno, el gobierno de la época, desde el presidente Caldera 1, crea la comisión que se iba a encargar de que todos esos activos pasaran en buenas condiciones de mecánicas y de funcionamiento a la República, antes del proceso mismo de regreso. Ahí ponen a Humberto Calderón Berti como director de esa oficina, el gobierno de Pérez, que entra en el 74, lo ratifica, nombran a un nuevo ministro, Valentín Hernández, pero Pérez, después de hacer la nacionalización del mineral de hierro, inmediatamente lanza... Se entusiasma con... Sí, no, ya él venía entusiasmado. Es la voracidad del Estado, ¿no? Él quería ver ese proceso de menor tamaño, como eran las dos operadoras de la explotación de mineral de hierro, y inmediatamente lanza la comisión ya y la decisión de regreso. Y como era en aquella época, era algo que debía discutir a fondo la sociedad venezolana. Eso no era la decisión de un solo líder. Y que el pueblo sepa que en esa época Carlos Andrés Pérez era un líder extremadamente popular. Pero era demócrata, era respetuoso y convoca a toda la sociedad. Y se crea esa comisión donde se discutió a fondo izquierdistas, capitalistas, petroleros, no petroleros. Y todo el mundo quería estatizar. No, había un grupo, especialmente los que estaban en la industria petrolera, que tenían temor de dos cosas. Uno, de sus prestaciones, si las iban a respetar en el cambio, y el otro era que si los políticos iban a entrar e iban a tomar las empresas. Sí, a politizar una empresa una empresa que era muy eficiente. Entonces, el presidente Pérez tiene otro acierto. Uno que se lo recomienda a Rómulo Betancourt, que es Valentín Hernández, ingeniero de petróleo de los años 40, pero un hombre muy sensato, muy honesto. Y el otro es traer al general Alfonso Raval, que había hecho una trayectoria espectacular en las empresas básicas de Guayana, para que sea el líder de esa nueva empresa, porque
el mundo de la izquierda, que siempre ha estado más beligerante, estamos saliendo de la pacificación, de toda aquella invasión comunista que lanzó Fidel Castro contra Venezuela. O sea, el ambiente era pesado en el tema ideológico, estaba reciente la guerrilla. Entonces se hablaba de que se le iba a entregar a las multinacionales. El presidente Pérez saca esa baraja, traigo un venezolano de excepción que hizo un trabajo extraordinario en las empresas básicas de Guayana, y eso neutralizó muchísimo ese esfuerzo de rechazo de la izquierda trasnochada que venía de bajar de la montaña. Y allí entonces se discute en esa comisión cómo hacerlo. El cómo hacerlo es donde acordamos en este foro, Humberto Calderón y mi visión, que fue donde nos equivocamos. No que no podíamos evitar que se hiciera, porque ya era un regreso legal y ya mundialmente había una corriente de estatizar las empresas miembros de la OPEP, y Venezuela fue uno de los grandes fundadores, si no el primero, uno de los 2 o 3 bujías. Entonces, de verdad no la podíamos detener. Lo que sí pudimos es haberle dado una concepción diferente, y donde se inclinó estos líderes, que son de excepción, pero se equivocaron, es en apoyar un petroestado. Porque no había discusión, esos recursos, nunca ha habido discusión, desde que Simón Bolívar en 1828 en Caracas, su último viaje a su patria, lanza el decreto de que esos recursos que antes eran del rey de España, el eran subsuelo, te refieres, los recursos minerales y los recursos de hidrocarburos, que en 1828 no lo habían descubierto, no se conocía, pero aplicaba a esos casos. Entonces eso ni en el 74 ni en el 43 nunca estuvieron en discusión. Pero ¿cuál es el error? Que quisimos, y lo hicimos, crear una empresa estatal absolutamente controlada por el Estado o por el gobierno, que hiciera la operación, porque los recursos nunca estuvieron en discusión. Y entonces allí, obvio que caminó mucho mejor que cualquier otra organización del Estado, porque venía dirigida ya con una cultura, y que el 99% de éramos venezolanos. Claro. No, y además tú tenías empresas como Shell y como tantas otras que tenían además unos valores de formación, de preparación de ustedes desde chiquitico, porque además los papás también muchos eran petroleros. Y esa es la cultura de todas estas empresas internacionales. Y si vas a los minerales igual, y si vas a la petroquímica, ahora, eso es lo que hemos llamado y que llamamos meritocracia, y que en los últimos 20 años el gobierno del socialismo del siglo XXI satanizó. Pero eso fue lo que nos permitió. Yo creo que hoy en día nadie discute que PDVSA logró mantener estándares gerenciales de transparencia y de eficiencia muy por encima de cualquier otra empresa pública, y que efectivamente se logró mantener al margen la partidización de la empresa. Sin embargo, Evanán, y sin entrar en la destrucción de estos 20 años, porque estos tipos han destruido todo, no solo PDVSA, han destruido todo el país. Yo ese día, el jueves, comentaba con ustedes que los venezolanos tenemos el derecho de cuestionarnos hoy cómo sería hoy Venezuela si la nacionalización no se hubiese dado, si la estatización no hubiese tenido lugar. Más allá de la destrucción de estos últimos 20 años, yo me atrevo incluso a plantear el hecho de que Chávez no hubiera llegado al poder, porque hubiese habido una sociedad rica con un Estado a su servicio, y los incentivos hubiesen sido para favorecer educación, productividad, instituciones sólidas, y no el militarismo y la corrupción que finalmente se expresaron con el colapso del sistema político. Entonces, claro, es muy fácil mirar para atrás, pero yo sí creo que hay que hacerlo para entender dónde nos equivocamos y poder mirar hacia adelante, porque ¿cuántos años nos quedan al petróleo como una industria creciente y floreciente? Sí, mira,
A eso me recuerda mucho una de esas famosas frases de un venezolano también de excepción, Arturo Urja Pietri, donde él decía que Venezuela era un caso único en escala mundial. Era un animal muy raro. Era uno de los pocos países, o quizás el único, donde un gobierno sostenía una nación y no al revés como el resto del mundo civilizado. La nación con sus recursos, con sus impuestos, con sus contribuciones sostiene un gobierno. Totalmente. Aquí el gobierno, que fue lo que hicimos en el 74, le dimos una caja chica, más que chica, no, gigante de dinero. Una manguera así. Y entonces él le distribuía a su saber y entender, obviamente con miras a mantenerse, lo llaman la hegemonía política en el tiempo. Los gobernadores eran todos designados por el gobierno central, mandaba para acá, para allá. Carlos Andrés Pérez, a pesar de esa visión que tuvo allí, se equivocó. Él, recuerdo su frase al tomar posesión en febrero del 74, voy a administrar la abundancia con criterio de escasez. Y lo que faltó fue el criterio de escasez. Obviamente, ahora, yo me pregunto si, y es más, creo que ese es el único destino posible cuando tú tienes tantos recursos en manos del Estado. Independientemente de que tú tengas una persona más o menos capaz, más o menos honesta, al final, cuando el Estado es el rico, el ciudadano siempre termina siendo el pobre. Cuando el Estado es fuerte, el ciudadano es débil. Y de eso se trata, cómo invertimos, a partir de esta tragedia que hemos vivido, una ruptura, y lo digo con todas sus letras, una ruptura histórica que deje atrás y para siempre el estatismo, el Estado gigantesco, el centralismo, las decisiones se toman en Miraflores y en Caracas y los demás cumplen, el clientelismo, y es esa relación de privilegios de esos sectores económicos, mediáticos que ponen y quitan ministros, hasta presidentes, el populismo, que es la repartidera de la caja clave y te callas la boca, y el socialismo, que es la riqueza pues en manos de el Estado, los partidos, los corruptos y un país dependiente con la mano extendida, y el militarismo.